Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Soy Saúl Osnaya, soy un abogado tijuanense, un empresario, un apasionado de Tijuana y amante de mi ciudad. Estamos hoy con Pepe Avelar y estamos con un amigazazo mío que además admiro mucho por todo lo que logra, por todo lo que hace, por todo lo que dice. Él no dijo hace rato que es muy político, pero también lo es. ¿Cómo Pepe, estás, eso, ¿qué tal, mi Pepe? Te saludaría, pero ya sabes que con estas cosas de la pandemia no nos dejan ni saludarnos ni abrazarnos, claro. Pero con la mano en el corazón te digo muchas gracias. Me da gusto que estés aquí con nosotros y me platiques siempre lo que estás haciendo, Saúl. Muchas gracias. Te has distinguido por ser muy, muy activo. Primero en una parte, desde el punto de vista académico, dedicarte a la abogacía, dedicarte como una profesión, pero con un montón de actividades colaterales. O sea, a ver, platícame de dónde salió primero tu afición por las leyes, por el tema de conocer qué es lo que estaba pasando en el país al respecto. Sabes que yo desde chiquito, por ejemplo, yo vengo de una colonia que es la Nueva Tijuana, desde muy chavo. Mis papás... Ubícamela. La Nueva Tijuana está en Otay, se les conoce como los módulos. Sí, acá arriba, los módulos. Así es. Me has dicho los módulos, hombre, pues que se llama Nueva Tijuana, ya ves que luego hasta municipio quise hacer. Bueno. Entonces, bueno. De ahí yo, pues obviamente al ver cierta desigualdad y entre la ignorancia muchas veces que tiene uno de las cosas, me dio mucho por aprender el tema de leyes, porque además era una zona muy conflictiva porque era alejada de la ciudad, con altos índices de delincuencia cuando yo estaba niño también, que se iban haciendo pues de la ciudad poco a poco hacia allá. Estábamos hablando de la orilla de la ciudad, entonces, es que era como la orilla de la ciudad, ¿verdad? Así es, de hecho de aquel lado incluso se daba el famoso coyotaje, todo lo consecuente al respecto, y pues ahora sí que cuando salían huyendo o para la parte del Mariano Matamoros o para la parte de Otay, esconderse de aquel lado del Nido de las Águilas en aquel entonces. Yo miré algunas cosas que a mí me dieron mucha curiosidad y de entonces pues me dieron ganas de estudiar leyes para saber exactamente por qué ¿Había algo de antecedentes en tu familia con el tema de la abogacía? Sabes que no había un antecedente de la abogacía, No, por ejemplo, vengo de una familia muy humilde que no tuvo la oportunidad de estudiar la gran parte y precisamente, pero sí eran muy alegadores. Yo creo que a eso le debo que soy abogado. No digas eso de los abogados. Luego, y pues la verdad es que somos, de por sí que se distorsionan luego las características, pero bueno. La verdad es que debemos de admitir que siempre queremos tener la razón y viene en la esencia, en la naturaleza que tenemos nosotros, ¿no? Como abogados. Y desde entonces... Bien. ¿Estudiaste en la UABC? En la Universidad Autónoma de Baja California estudié. ¿Qué experiencia te dejó estudiar en la universidad pública? Porque luego mucha gente diría, no, pues es que es pública, es mejor una privada, ¿por qué no pediste una beca? Te vas por esos ámbitos, a veces por imagen, a veces por un tema de estatus, pero decidiste una universidad pública, digo, a lo mejor fue lo que primero se acopló, pero ¿qué experiencia te dejó estar ahí? Mira, la verdad, también, ahora sí, mi Pepe, que yo tuve la fortuna de estudiar en puras escuelas públicas. Todo, desde en la primaria, en la secundaria, que fui en la Flores Magón, y luego en la secundaria número 15, en Otay, en el CBT 116, en la universidad, todo me tocó en Otay. Y todo en Otay, además. Y yo vivo, por ejemplo, ahí en la Humboldt, entonces está la secundaria enfrente, está la prepa a un lado y la universidad me quedaba allá. O sea, te moviste en un pedacito. Así es, pero ¿qué el sentido de estudiar en la universidad es identidad. Yo siento que quienes estudiamos en la Universidad Autónoma de Baja California tenemos una identidad todavía aún mayor con el Estado, al ser una escuela pública identificada también con esa esencia de Baja California, ¿no? Yo creo que esa parte cimarrona es la que más me dio identidad, y cuando tú analizas incluso la vida del propio cimarrón y el esfuerzo y cómo le cuesta subir la Rumorosa ahorita ya con carretera y toda su historia, pero no sube por la carretera. Estuvieron en peligro de extinción y toda esa historia de pronto te da, siento yo, una identidad también con el alma mater, ¿no? Esa parte histórica que tiene la universidad del esfuerzo de las luchas de jóvenes, yo creo que fueron lo que me impulsaron a decidirme a estudiar en la UABC. ¿Alguna vez te arrepentiste de haber estudiado para ejercer la profesión de abogado? Nunca. Ha sido apasionante defender a las personas. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué anécdota tienes
del ejercicio de tu profesión. Digo, eres abogado litigante, aunque has ocupado muchos puestos públicos, que ahorita nos vamos al tema, claro. Pero en la parte de la abogacía litigante, ¿qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha emocionado en la parte de ejercerla? Fíjate, cosa curiosa, que a mí me pasó desde cuando yo salí de la universidad. Obviamente, yo empecé el litigio desde el 2002, cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales, y lo que más me ha apasionado es cuando la gente te dice gracias porque resolviste un problema. Yo creo que parte fundamental de la pasión que nos mueve a los seres humanos, o más a los abogados, yo creo que es el agradecimiento de la gente de que lo ayudaste a mejorar algo en su vida. Ya sea incluso hasta en un divorcio, porque el divorcio en su pura esencia, o el tema de una prescripción, o el tema de una tutela, o el tema de la convivencia de las propias familias, te da mucha satisfacción porque entiendes el sentido de estudiar, o incluso cuando defiendes a un preso ante la propia falta de justicia, que lo estás viendo y que lo logras sacar de la prisión. La verdad es que sí tiene su valor, ¿eh? ¿Y tienes algo que te haya frustrado exactamente en el lado contrario de tener esa satisfacción, ese agradecimiento de la gente? Claro que sí, mira, cuando diversifiqué la actividad, me pasó algo muy... ¿Qué significa diversificar? Diversificar es cuando empiezas a hacer otras actividades. Pero me refiero, ¿estabas haciendo qué? ¿Y estaba en el despacho y de pronto okay. me invitaron a la función pública, y entonces por entrar a la función pública encargué ciertos asuntos. No, es que la política con amigos, con oye, algunos amigos de abogados. Y la verdad es que gusanitos. cuando yo ya quise corregir la ruta, me doy cuenta de que no se resuelve. Era un asunto muy pequeño, se pierde, luego igual... ayudo a que se resuelva a través de otra persona, pero finalmente quedas mal y te frustra porque dices, un asunto tan sencillo que salga mal, sí te frustra, ¿eh? Y no es porque lo hayas perdido, sino era por algo tan sencillo y tan simple que resultó frustrante, al menos para mí, y ya no me volvió a pasar. No volver a dejar los asuntos en manos de otras personas. ¿No te gusta delegar o qué? Sí, me gusta delegar, claro que sí. A lo que me refiero es que de pronto cuando entras a la función, yo todavía no tenía mi despacho. Entonces delego a un amigo abogado y que pues, obviamente que ya no le hablas las cosas. Oye, que ya no le hablas seguramente. Una cosa, todavía no nos logramos recuperar de la relación de aquel entonces. Claro. No es ninguna trauma, pero al final resultó algo que me frustró un poco. No soy rencoroso ni nada, pero yo creo que la gente debe aprender a ser responsable en el paso de los años, ¿no? Vaya. Ahora, has hecho muchas cosas y ahorita nos metemos a la parte pública desde el punto de vista empresarial también. Has vendido de todo, te has metido todo tipo de cosas. No lo sé, ¿no? ¿Sí o no? Mira, la verdad te voy a contar también desde yo cuando estaba en la universidad y poco antes ya cuando empecé yo con mis negocios, y a veces se parece chistoso para mis amigos, pero les digo, yo para pagarme los libros tenía que vender burritos. O sea, sí hacía no cosas de litigio, vendía burritos, vendía tostilocos en un sobre ruedas, luego me convertí en vendedor de Amway, y luego vendí Herbalife, y luego vendí de todo lo que te imaginas, Tonic Life, y lo que te puedas imaginar que termine en Life, todo lo que te puedas imaginar. Y de ahí es que yo vengo de una familia de comerciantes, de hecho, ahí está el sentido de por qué estoy sentado hoy en una raca. Ahorita te iba a preguntar, entonces, pero de una vez platícamelo. Parte de eso viene en mi esencia, ¿no? De que me gusta mucho el intercambio de las cosas, del comercio, me encanta tratar de explorar otras nuevas oportunidades, conocer cómo se puede ganar dinero de maneras distintas, no nada más de una sola cosa, porque creo que la vida también es una oportunidad para aprender mucho de cómo sobrevivir, mucho de cómo ganar dinero, y pues obviamente hay que conocer de todo, tener éxitos y fracasos. Sobre para todo poder saber que el dinero no se da en macetas, porque luego parecería que... Hay mucha gente que espera que riegue la maceta para que crezcan dólares, estoy diciendo, ¿eh? Claro que sí. Y desde entonces, ¿no? Por eso es que me decidí luego abrir el despacho. Bueno, dime por qué estás sentado en una raca de plástico. Digo, ya sé que siempre incito a mis invitados a tráiganse algo que los caracterice, que se sientan bien en ello, que los proyecte. Y hace rato que te vi llegar con esta raca. Vi tu cara, Pepe Avelar, vi tu cara, Pepe Avelar. Claro que sí, mira tu cara. No, ¿sabes qué? Pensé que me traías leche o algo así, o sea... Oye, o para hacerlo para mi profesión de empresarial. Amigo, dije, a lo mejor era publicidad. Ahí guardo los portaplatos, o sea... Puede ser, también tienen muchos usos, Pepe. Claro. Yo, por ejemplo, mi papá
Cuando llegó a Tijuana, gracias a Dios, se le dio mucho el tema del comercio, que tenemos todavía una dulcería y una distribución de dulces en la familia, que es un negocio familiar que atendemos todos, mi madre, mi padre, nosotros todos. Y entonces, desde que yo estaba chavo, lo que más nos gustaba sentarnos cuando yo salía de la primaria o de la secundaria para hacer tarea, para atender la dulcería que me tocó en muchas ocasiones, cuando llegaban mis amigos, incluso para la fiesta, la jarra que de pronto se armaba ahí en la casa, pues de verdad te voy a decir una cosa, mi papá, lo que más nos sentábamos era en esto. Sacabas eso. Y entonces, ¿por qué en esto y por qué tiene un significado? Porque si no fuera por esto, mi papá no hubiera tenido el dinero para poder darnos educación a 4 de sus hijos, para que tuviéramos carrera universitaria 4 de sus hijos. Entonces, y de aquí salió todo. Fueron? Fuimos 4. O sea, los 4. 4. O sea, los 4 se dedicaron, pudieron tener esa oportunidad. Entonces. Así es, y gracias precisamente al trabajo de mi padre y al trabajo de mi madre, que con mucho esfuerzo nos hicieron a mí y a mis hermanos. Y por eso es que vine en una raca orgulloso de mi origen, y pues lo comparto también con tus amigos y con nuestros amigos, ¿no? Claro. Vaya, esa es parte de mi historia. Ahora, estás dedicándote a una cosa que me parece muy bonita, no solamente desde el punto de vista de negocio, y estoy hablando de que es algo que se pueden generar utilidades, claro, sino además que contribuye al medio ambiente, que es estar en una empresa de reciclaje, haciendo cosas que pues normalmente ni siquiera las veríamos. Uno dice reciclaje y piensas en lo que tú sacas en la basura en tu casa, a ver cómo le haces, que ahorita nos metemos a la parte de por qué en esta ciudad somos tan malos para reciclar, ¿no? Sí, claro, mira, el 85% de la gente, el 85% de las personas no sabe que las cosas se pueden reutilizar en cosas de su casa. Eso también viene acompañado de que, por ejemplo, hay un desconocimiento muy grande de lo que es de pronto el reciclaje. Todos lo asocian a voy a agarrar y revender, agarro cartón, agarro plástico, y cómo es que me da esa parte es como yo veo el de volverme, tener una empresa o de participar, tener una participación en una empresa que como es Plásticos Industriales de Baja California. Y pues la verdad es que mi socio fundador de la empresa, mi socio Víctor, pues ha tenido una historia grandiosa a la que me invitó, a la que yo me sumé con mucho gusto, precisamente por el enfoque y la misión que tiene la propia empresa, y que tiene que ver con cambiar el mundo, cambiar la conciencia del reciclaje de la gente. Que entendamos que para salvar el planeta no es nada más un tema de un choro o de un rollo, ¿no? Claro que no, yo creo que todos tenemos una responsabilidad, y si volvemos a reutilizar la basura que generamos nosotros desde casa, créeme que nos vamos a ahorrar no solamente dinero, sino también vamos a crear otra conciencia, y si logramos cambiar esa conciencia, finalmente también podemos ser mejores ciudadanos, mejores personas y tener mejores países y ciudades, ¿eh? Bueno, específicamente, ¿qué es lo que hacen? Mira, nosotros nos dedicamos a 3 procesos del reciclaje en la empresa, que tiene que ver uno con el densificado, otro que tiene que ver con la molienda y otro que tiene que ver con el peletizado. Esos 3 procesos son lo que la industria maquiladora muchas veces incluye con sus resinas vírgenes o plástico nuevo, para poder construir el armazón de una televisión, para poder generar incluso vasos desechables, para poder lograr poner, por ejemplo, incluso las patas de las cámaras, que son muchas veces de plástico, para poder hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, esos 3 procesos lo tenemos sentado. Para tener esto, lo que estamos sentados. Y yo lo veo como destino incluso, Claro. Porque al final, imagínate dónde termino, lo que es mi origen y en donde estoy ahorita parado y cimentando el patrimonio de la familia, y teniéndole mucha fe a la expectativa de generar no solamente un negocio, sino también crear conciencia, como lo estamos haciendo al día de hoy. Y eso me da pie para algo. Tú te has distinguido por haber estado muchísimo tiempo en la función pública, llegaste a ser hasta diputado. Sí. Lo fui, Pepe, no me lo quites. Llegaste hasta ser diputado, dije, claro. O sea, no dije que no te lo estoy quitando, estoy reconociendo esta parte. Pero además, en un esquema en el que los gobiernos, precisamente que hemos participado todos, porque todos al final somos parte del aval de un gobierno, no se han dedicado o no han fomentado esta separación mínima de la basura, por ejemplo. Claro. A mí me sorprende que una ciudad como Tijuana no tengamos ese trabajo, y se tenga en una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, que no te aceptan si no en 3 botes tienes diferentes tipos de basura y así la presentas al recolector. ¿Por qué? Mira, yo creo que tiene que ver también con de pronto sienten que es algo muy costoso.
crear no solamente programas de capacitación, sino también habilitar en parques o crear conciencia en la gente desde sus casas, de entender cuál es la importancia del proceso del reciclaje y cuál es el beneficio para ellos. Yo creo que tiene que ver con desinterés. Cuando se intentó incluso alguna ocasión por parte del gobierno de Jorge Ramos en aquel entonces con la nena, que era una máquina con buena intención, que después se abandonó precisamente por lo mismo. Fue creada por una persona que de su iniciativa dijo que lo quería entonces hacer. No darle seguimiento, no prestarle atención a este proceso que era importante también para el cambio de mentalidad en la manera del manejo de la basura en Tijuana, pues finalmente se detuvo y ningún gobernante posterior le echó las ganas para entender el tema de una manera muy concreta. ¿Por qué no se ha dado? Yo siento que por desinterés, simple interés. Porque hay condiciones para hacerlo, estar claro de acuerdo, que sí, ¿no? Claro que sí. Créeme que habría muchísimos empresarios como nosotros detrás creando la conciencia también para que la gente de una manera u otra entendiera la importancia que tiene el reciclaje en la vida, como te lo he venido comentando, no solamente un cambio de cultura, sino también un hábito entre los ciudadanos que fomente mejores ciudades. O sea, ese es el objetivo que nosotros tenemos. Yo creo que una de las cosas que luego de repente no se entiende y la gente dice, es que la política es una porquería, es que la política es gente robando dinero, es que la política, es que es lo que la gente piensa al respecto, pues es que y tiene razón. Da mucho motivo, Da mucho motivo, pero también es cierto que de no participar no se dan las cosas que necesitamos, de no participar, pues la gente sigue, los que nos dirigen, siguen haciendo lo que quieren, ¿no? Yo ahorita veo, por ejemplo, y es un pleito que tú sabes que yo tengo hace muchísimo tiempo. Vas a grillar, No, simplemente de limpiar la ciudad, por favor, o sea, a ver, si no les alcanza el dinero y siempre se están quejando de que no tienen dinero, cuando menos límpiame de maleza y de suciedad y de basura y los camellones de tierra y demás, que no puede ser posible, sales de la línea internacional y tienes un cochinero en el talud del río. Sí. Y dices, oye, ni para eso tenemos un alcalde, ni para eso funciona una administración municipal. Y no hablo del actual, hablo de todos, o sea, porque todos tienen la culpa de que estemos como estamos en este momento, ¿no? Tiene que ver con política pública, Pepe. Yo creo que, mi Pepe, honestamente, si como los ayuntamientos duran tan poquito, no pueden entender que las políticas públicas tienen que ser sustentables. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente dura una administración. Llega una administración, cambia la política. Llega otra administración, cambia la política. Y yo creo que eso está mal. Al final tendrían que entender, más allá del ego que significa volver a ser presidente, o que es de mi partido o no es de mi partido. De cambiar de tiene colores. Que estar por encima de las cosas, Están más preocupados por cambiar de color en la publicidad oficial que en realmente hacer algo por la ciudad. Sí, es claro, pero también una parte, y esto también achaca a todos, es un problema de todos. Sí, los gobernantes ponen una cosa, yo no pero la hablo basura... ni de este ni el anterior, Pero la basura la ponemos nosotros en la calle, ya sea en el bote o en la calle. Unos la ponen en el bote, otros la ponen en la calle. Y hace algunas semanas tuve precisamente un incidente con un conductor que iba yo para mi oficina que tengo en Mariano Matamoros de despacho. Y de repente en el semáforo de las Renchicas, antes de llegar al Boulevard Casablanca, una persona poco antes, en un alto, avienta una lata. Y entonces yo me acerco. No hay nada que me pueda dar más coraje que eso. Yo me acerqué en el semáforo. No se dio cuenta que había una patrulla detrás de él. Y entonces yo me emparejo con él y le bajo la ventana y le dijo, hey, ¿qué pasó? ¿Se te cayó un bote? A ver si vas a recogerlo, no seas cochino. Así, pues yo molesto. Sí, claro. Entonces, y me dice, ¿a ti qué te importa? Sí, ¿A poco tú limpias? Y le digo, oye, ¿y a ti te gustaría que yo fuera a tirar basura a tu casa? Porque Tijuana es mi casa. Y de repente se queda así. Y volteó a la patrulla y le dijo, y me dice una grosería, ¡sas, que te valgas, óvalas! Y volteo y miro al policía y le digo, ¿ya escuchó? Y en cuanto pasó, que me lo detiene la policía. Muy bien, me parece. O sea, me lo detuvo la policía. No sé qué le habrá hecho, qué le habrá pasado, pero al menos yo como ciudadano sentí tranquilidad de que al menos la policía lo detuvo por algo. Aparte de andar en un carro que no traía placas. No, bueno, que ese es otro problema que tenemos. ¿Te ha tocado dentro de toda tu carrera, pues no debería ser política, debería ser tu carrera como servidor público, porque eso ha sido, diferentes puestos, diferentes áreas, claro, conocer el desarrollo social, conocer la parte de la propiedad o la parte jurídica de la propiedad que debemos de tener? Bueno, has estado en muchas partes, pero finalmente tú has visto este contraste que tenemos en la ciudad, de tener una ciudad, no diría desarrollada de la parte oeste, sino más o menos desarrollada, y un subdesarrollo en la zona este. Sí. Esta desigualdad,
¿por qué crees que se sigue dando a pesar de que, pues yo he visto muchos proyectos, cuando menos en papel, para que tratemos de equilibrar las zonas de nuestra Tijuana? Yo creo que tiene que ver con dónde se concentra la gran cantidad de la economía de la ciudad. Por eso yo creo que las administraciones siempre prefieren 1000 veces atender la zona, yo le digo, del Cerro Colorado para el oeste, que del Cerro Colorado para el este. A veces pienso que no es tan lejos, A veces pienso que es de las 5:10 para acá y de las 5:10 para allá. El crecimiento de la ciudad, mi Pepe, honestamente se ha dado de una manera exponencial en la zona este. Ha habido un boom, un crecimiento no solamente en el Mariano, sino posterior al Boulevard 2000. Allá, si te agarras el Boulevard 2000 y miras cuando llegas a Delicias, la cantidad de personas que viven por allá, o a Natura, la cantidad, o en Los Venados, la cantidad de personas que vive, te dices, oye, ¿cómo le hacen para atender los problemas de esas comunidades tan lejos? No, en todos los temas, basura, economía, seguridad pública, hasta para llegar, por Dios, no hay Yo cuando hice un planteamiento en el Congreso, cuando me tocó hacer el planteamiento en el Congreso de un llamado a analizar la posibilidad de la nueva Tijuana, no lo hacía en un sentido de división, Yo hacía que, por ejemplo, del Cerro Colorado hacia la zona este, fuera una nueva ciudad, pero no perdiendo la esencia de Tijuana. Tan es así que le puse la nueva Tijuana a mi ciudad, mi colonia origen. Y hoy, más que nada, yo estoy consciente de que esa disparidad tiene también que ver con el desinterés de los políticos, que en su mayoría son de esta zona, de atender pues de donde ellos son y de donde son identificados. Cuando yo hago el planteamiento que se haga todo, pues yo recibí muchas críticas y dije, oye, que no es cierto, que por qué, que no sabes que los políticos también preocupados, ¿no? De que no, ¿cómo vamos a ser el mismo manejar un presupuesto de 40,000 millones de pesos a manejar un presupuesto de 20,000 o de 25,000 y compartir 15,000? Tanto dinero. O sea, a donde voy es que de pronto incluso esa desigualdad que se da no la entienden los políticos. ¿Por qué? Porque no viven allá. Claro. Y como no hay una identidad con la gente de allá o algo que los una, más que a lo mejor el interés de pagar, de que nos cobren el predial, pues finalmente se sigue concentrando la actividad donde más se mueve la economía de la ciudad. ¿Qué sientes dentro de esa carrera de servidor público que has tenido como mayor logro? ¿Qué es en lo que estás orgulloso de lo que has hecho? Yo sé que te encanta meterte en esta parte de hablar con la gente, de formar grupos, de intentar resolver esos problemas, pero ¿hay algo en lo que digas, esto lo he estado haciendo muy bien, esto a lo mejor lo hice una sola vez y me salió muy bien? ¿De qué te sentirías orgulloso? Mira, yo me siento muy orgulloso de algo que pasó un día en Terrazas del Valle. Una amiga me marca una persona que yo no conocía, hoy es mi amiga. Es la señora Audelina y la señora Cande, me marcaron por teléfono y me dijeron, oye, se quemaron, como yo tengo muchos amigos, incluido Luis Millán, un buen amigo de la Fundación Amor, me marcaron y me dijeron, se quemaron las casas. Eran creo que como 12 casas. Wow. Sin conocer a la gente, sin nada. Terrazas del Valle es una colonia que yo quiero mucho, pero fíjate lo que son las cosas, se quemaron y yo fui al encuentro. Yo no sabía cómo estaba la familia, yo no sabía nada. Claro. Entonces, algo que me dio mucha satisfacción es cuando empezamos a construir las casas y Luis les entregó las llaves. A construirlas, porque no había nada. No había nada. Se quitó todo, se dejó pelón, se construyeron todas las casas nuevamente para la gente con el apoyo de la Fundación Amor y con un buen amigo. Y de repente ver ese agradecimiento en los ojos de las personas, esa gratitud tan grande, yo lo considero un logro profesional. ¿Por qué? Porque entiendes la esencia o el valor del patrimonio de las personas. Claro. Entiendes el dolor de la gente. Entiendes el sufrimiento, porque me tocó ver cuando se estaban quemando. Me tocó ver la tragedia. Me tocó ver el llanto. Me tocó ver todo. Y cuando tú lo ves en esa magnitud, o sea, que lo estás viviendo, lo estás sintiendo, claro. Sientes un coraje tan grande, sientes una frustración tan grande, que de pronto cuando ya está materializado, y hoy precisamente se cumple algunos años de eso, una amiga me lo recordó, me mandó, que vivía por aquellos lados, me mandó un recuerdo de cuando hicimos eso, y la verdad es que yo siempre me siento orgulloso, porque en la tragedia es cuando conoces tu vocación. Y del lado contrario, la frustración de repente no lograr algo. Digo, ¿qué tienes? ¿15 años en temas de gobierno? Sí, algo así. A lo mejor un poco menos, quizá, pero ¿qué te ha frustrado decir, híjole, esto debía haberlo hecho y no lo pude hacer, no lo impulsé lo suficiente, me faltó presionar?
Yo creo que yo no lo llamaría frustración, yo lo llamaría pendiente, porque sigo vivo y me van a aguantar, y me van a aguantar, porque yo lo que quiero, por ejemplo, algo que me genera mucha frustración es ver de pronto cómo te ven cuando propones algo nuevo. Cuando quieres resolver algún problema con una idea diferente, disruptiva, nueva, arriesgada, y que de pronto el político tradicional te mira con desdén. Y dices, oye, te genera cierta... O que la gente no te cree que cierta ese es el frustración, otro tema, que es cierto que dices tú, oye, no creen, es en serio. Yo sí creo, por ejemplo, en que el gran pendiente que tenemos, que creo que me falta impulsar todavía más, es la metropolización de la ciudad. O sea, yo desde la función pública tenemos que apostar a la metropolización de la ciudad en 3, yo le llamo. La zona este, lo que es del Cerro Colorado hacia allá, la zona este, que es una parte que sería la nueva Tijuana, el corazón de Tijuana, ser Tijuana, y desde la independencia, si tú quieres, hacia playas de Tijuana. O sea, considerar incluso la zona metropolitana dividida en 3 ciudades, que son Tijuana, la nueva Tijuana y playas de Tijuana, no es descabellado, Pepe. O sea, si nosotros estamos pensando en que desde el centro, que a veces no tiene la capacidad para resolver los problemas tan simples, o sea, no vamos a poder saber si realmente lo podemos resolver o no. Yo sí creo en eso. Y creo que tenemos que ser disruptivos y tenemos que ahora sí que enfrentar al propio sistema de pronto de la clase política que se niega a esa parte. Claro, por supuesto. ¿Para dónde vas? Mira, yo te lo he comentado, amigo. Yo creo que en algún momento contenderé o buscaré la presidencia municipal de Tijuana en algún momento. Me ilusiona, me apasiona querer estar en el Cabildo de Tijuana nuevamente construyendo esa parte. Me veo en el futuro compitiendo también o ganándome la confianza de la gente en los tres sentidos, precisamente para poder pelear por mi estado de Baja California. En algún momento me dijeron loco porque decía, ¿por qué no competir a la presidencia de la República? Porque de pronto todo el mundo que nos dedicamos a la política vemos poder competir ahí, porque no solamente se trata de un deseo personal, sino de una pasión por ayudar a las personas. Te lo voy a resumir algo muy importante y con eso termina el programa porque ya se nos fue el tiempo. Es ejercer tus derechos como ciudadano. Así es. Que eso es lo que nos Yo creo olvida. Que eso nos tiene que invitar a ser mejores. Eso es lo que se nos olvida. Me encanta platicar con Saúl. Muchísimas gracias por haber estado hoy y por supuesto que te vamos a seguir, amigo, aunque vengas en estos bancos, en estas racas. En mis racas que son parte de mi origen y que quería compartirte, amigo. Gracias por haber estado hoy con Pepe Avelar.